Así es que, hermano, no temas. El Señor sabe cómo consolarte. El Señor conoce tu necesidad. La tercera cosa, hermanos, el Señor conoce exactamente las palabras que necesitamos oír, según el momento, según la circunstancia por la cual estemos pasando. ¿Qué cree usted? Imagínese que usted es Juan, está aislado del mundo, está en una isla desierta, rocosa. ¿No cree usted que era una isla ahí llena de palmeras y de vegetación abundante, que las olas mojaban sus pies, y el mar, las olas del mar y el sonido del mar le traían paz y tranquilidad a su corazón? No, era una isla, hermano, donde las olas azotaban y hacían un ruido ensordecedor. ¿Qué cree usted que en esos momentos Juan necesitaba escuchar de labios de Jesús? ¿Usted cree que necesitaba Juan oír acerca de cuán poderoso era el ejército romano que los estaba oprimiendo en ese momento? ¿Usted cree que Juan necesitaba oír que la persecución contra sus hermanos los cristianos allá en Judea, allá en Samaria, allá en Asia, que la persecución contra sus hermanos cristianos empeoraría y no iba a mejorar? ¿Usted cree que Juan necesitaba oír que sus hermanos y hermanas en Cristo perderían su vida, morirían por causa de Jesús? No, seguramente que eso Juan no necesitaba escuchar. No eran las palabras que alentarían su corazón. Lo que Juan necesitaba oír, hermanos, era una palabra de aliento. Lo que Juan necesitaba oír era que el Señor les ayudaría a enfrentar los terribles días que les esperaban. Yo sé que a veces no es la palabra que quisiéramos oír. Yo sé que a veces quisiéramos oír, si estamos en medio de una enfermedad incurable, lo que queremos oír de parte de Dios es que somos sanos. Yo sé que si estamos teniendo problemas familiares o problemas matrimoniales, yo sé que las palabras que quisiéramos oír es que el Señor endereza todas las cosas, las hace nuevas, las hace diferentes. No habrá más problemas, no habrá más dificultades. Yo sé que quizá la iglesia de aquel tiempo quería escuchar que el imperio romano sería destruido y que ellos serían libres de toda esclavitud y de toda opresión. Pero hay ocasiones en que Dios no nos habla esas palabras. Hay ocasiones en que el Señor solamente nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos dice que no habrá aflicción, no nos dice que nos va a librar de la aflicción, pero nos dice que Él va a estar con nosotros, que Él va a fortalecer nuestro espíritu y que en su fortaleza vamos a poder soportar todo lo que venga a nuestras vidas. Escuche las palabras que Jesús le dijo a Juan en ese momento, versículo 17.
Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, y desde aquí comienzan las palabras: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y usted y yo pudiéramos pensar, ¿y esas palabras cómo le ayudaban a Juan? Esas palabras le ayudaban a Juan, hermanos, conforme al propósito de Dios. Porque esas palabras, hermanos, que acabo de leer, no solamente le sirvieron a Juan como un recordatorio de la naturaleza divina de ese Jesús que acababa de ver, sino que también le aseguraron una cosa. Cuando Jesús le dice: yo soy el primero y el último, Jesús le estaba diciendo a Juan que Él existía antes de la existencia del Imperio Romano y que seguiría existiendo aun cuando éste dejara de existir. Que Él es eterno, que imperios van y vienen, que gobernantes crueles van y vienen, que imperios se levantan y caen, gobiernos se levantan y caen, pero Él seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. En comparación con Jesús, hermanos, el Imperio Romano, el más cruel, el más poderoso que podamos conocer que haya existido, para Jesús era como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y cuando Jesús dice, hermanos, que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, Jesús estaba haciendo hincapié en que Él tiene el poder para liberar los espíritus de los que puedan morir por su fe. La muerte no los iba a destruir, ni el Hades los iba a retener. Porque Él lo había experimentado en sí mismo a través de las palabras del profeta, cuando dijo: porque no dejarás que tu santo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De la misma manera, hermanos, Dios no nos va a dejar en el sepulcro. Dios, a su tiempo, levantará a todos aquellos que el Señor conoce, a los suyos. Las palabras que Jesús les habló a los cristianos de aquel tiempo que estaban sufriendo son las mismas palabras de consuelo que necesitamos oír nosotros hoy en día. La mayoría de nosotros, hermanos, no necesitamos oír de la maldad que hay en el mundo y que la situación parece estar poniéndose peor, y lo más seguro es que se ponga peor. No necesitamos oír esas palabras, esas noticias, porque lo único que necesitamos es abrir nuestros ojos y nuestros oídos para darnos cuenta de esa realidad.
Lo que necesitamos oír, hermanos, es que Dios puede hacer que para los suyos la vida tenga sentido y que todo va a salir bien. La cuarta cosa, hermanos, es que el Señor conoce lo que necesitamos conocer. Después de que Jesús le da estas palabras al apóstol Juan, Jesús le vuelve a repetir a Juan, le reitera y le amplía el encargo que le hizo acerca de escribir esta revelación. Versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué pretendía Jesús al decirle a Juan que escribiera lo que Juan estaba viendo, las cosas que son y las que han de ser después de estas? Acuérdese que este era un mensaje que iba a salir de Patmos, iba a ser leído en las iglesias, iba a ser leído, hermanos, en las catacumbas donde se escondían los cristianos que estaban siendo perseguidos. Iba a ser leído, hermanos, quizá en los funerales de los hermanos en Cristo que habían muerto, que habían sido martirizados por su fe en Jesús. Por eso Dios deseaba, hermanos, que aquellos cristianos, aquella iglesia del primer siglo, pero también la iglesia del siglo XXI, nos diéramos cuenta, hermanos, de que para conocer cómo están las cosas realmente, no es suficiente con enfocar las cosas que son. Porque las que son las que llaman nuestra atención. Las que son las que llenan nuestra visión de lo que nos rodea. Es lo que estamos experimentando. Pero aparte de ver las cosas que son, hermanos, también debemos ver las cosas que han de ser después de estas. Debemos enfocarnos, hermanos, no solo en lo que nos está sucediendo, no solo en lo que nos está rodeando, no solo en lo que estamos experimentando en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. También tenemos que enfocar las cosas que han de ser después de estas. Por eso Jesús le dice a Juan: escribe las cosas que son. Pero también escribe, no te olvides de escribir las cosas que han de ser después de estas. Porque de esto, hermanos, de las cosas que han de ser después de estas, es de lo que habla el libro de Apocalipsis. Porque cuando venga todo lo que aquí está escrito, hermanos, tenemos que recordarnos que no es el fin. Tenemos que recordar que Dios está en control, aunque las cosas aparenten que no es así. Tenemos que recordar, hermanos, quién es el que está y sigue y seguirá por los siglos de los siglos sentado en su trono. Por eso estas palabras, hermanos, las que han de ser después de estas, nos dice que no importa cuán grave parezca ser nuestra situación personal, familiar o social, como país, como planeta.
nos dice también que un brillante futuro aguarda a los que son suyos. Los lectores de Juan del primer siglo necesitaban conocer esto porque estaban siendo perseguidos, porque estaban siendo muertos, porque estaban siendo martirizados. Pero el día de hoy también cada uno de nosotros necesitamos conocerlo. Porque cuando uno tiene certeza de lo que ocurrirá en el futuro, tiene fe de lo que está ocurriendo en el presente. Y por último tenemos el versículo 20, hermanos, que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Y viene la explicación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hoy, hermanos, si usted se dio cuenta, el Espíritu Santo, a través de Julio, por lo menos en 2 ocasiones, nos habló de el misterio. El versículo 20 nos dice, nos vuelve a repetir el Espíritu Santo esta palabra: el misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro. Misterio, hermanos, no porque sea algo inexplicable, algo imposible de conocer. La palabra misterio, hermanos, como escuchamos ya a través de Julio, se encuentra en varias partes de la Escritura. Y la palabra misterio, hermanos, se usa por todo el Nuevo Testamento para referirse a algo que no era conocido antes, que no era entendido antes en el pasado, pero que ahora ha sido revelado a los suyos. Y es que este misterio aquí el Señor nos lo revela, nos abre nuestros ojos, nos abre nuestro entendimiento, hermanos. ¿Y qué es lo que nos dice a través de Juan en el versículo 20? Que el misterio de las 7 estrellas que has visto, ¿dónde? ¿Dónde, hermanos? En mi diestra. Porque la diestra es la mano del poder. La diestra es la mano del cuidado. La diestra es la mano del consuelo. Por eso cuando Jesús se acerca a Juan, dice que puso su diestra sobre su hombro. No puso su otra mano, la izquierda, puso su diestra. Porque su diestra es la mano del consuelo, su diestra es la mano del poder, su diestra es la mano de autoridad. Su diestra es la mano de salvación. ¿Y quién está en su diestra, hermanos? Las 7 estrellas, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes son esos 7 ángeles, hermanos? Algunos dicen que son los pastores o los líderes de esas iglesias. Pero el hecho de que la palabra ángel significa mensajero, el Señor quiere decir que todos aquellos que dan testimonio de Jesús a través de sus vidas o a través de su boca están en la diestra del Señor.
están bajo el cuidado de Dios, están bajo el consuelo de Dios y nadie las puede arrebatar de su mano. No está hablando que no van a sufrir, no está hablando que no van a padecer, no está hablando no está hablando quizá ni siquiera que no van a morir. Está hablando que ni aun la muerte los arrebatará de su mano. ¿Y qué más dice el versículo 20? Dice, y los 7 candeleros que has visto, ¿qué son, hermanos? Las 7 iglesias. El número 7, hermanos, es el número que más se repite en todo el libro de Apocalipsis. Y el número 7 significa plenitud, significa lo completo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo en este versículo cuando habla de que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias? Significa que Él ha estado y seguirá estando por siempre al cuidado de su pueblo. Unos versículos antes, Juan ve a Jesús caminando, andando en medio de las 7 iglesias. Por eso, hermanos, Jesús dice que Él edificará su iglesia y que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La iglesia, hermanos, está puesta para ser victoriosa por el simple hecho de que Jesús está con nosotros. Termino con esto, hermanos. El capítulo 1, hermanos, es fundamental para todo lo que viene a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Era necesario que Juan viera la gloria de Jesús como Él se le manifestó, para que su corazón, su fe cobrara ánimo y transmitiera ese ánimo a través de estas palabras a todos los cristianos que estaban siendo perseguidos y que estaban muriendo por causa de la fe en Jesús. Sí. Cuando aquella visión, hermanos, del Señor glorificado se desvaneció de los ojos de Juan, todo seguía igual a su alrededor. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que el cruel emperador romano llamado Domiciano estaba todavía en el trono. Que el envejecido apóstol Juan estaba todavía preso en la isla de Patmos. Y que los cristianos seguían todavía muriendo. Pero había una diferencia. Jesús había hablado. Jesús había dicho lo que tenía que decir.
Jesús se había manifestado a Juan y Juan nos ha dejado escritas con sus palabras lo que él vio y lo que él oyó, las palabras que escuchó de Jesús. Y un cambio, hermanos, un cambio se había operado en el corazón de Juan. Y estoy seguro que ese cambio también acontecería en el corazón de todos los que escucharan las palabras que Juan dejó escritas en este libro. Sí, seguirían muriendo, pero seguirían muriendo, hermanos, con su mirada puesta en el invisible. Seguirían muriendo, hermanos, con la seguridad de hacia dónde iban después de muertos. Seguirían muriendo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No hay duda, hermanos, de que su esperanza se avivó, de que su gozo se renovó y de que el futuro lucía brillante. El libro de Apocalipsis, hermanos, ese es el motivo por el cual el libro de Apocalipsis fue escrito para los oprimidos, para los abrumados por la vida, para los que han perdido toda esperanza. Y les dijo a los creyentes del primer siglo y les dice a los creyentes del siglo XXI, a los que Él conoce: no temas, no temas por lo que estés pasando, no temas por lo que pasarás, porque hay un mañana mejor. Mantén tu fe. Y sigue adelante. El Señor, hermanos, habla esta palabra a los suyos. ¿Hay algo por lo que tú estás pasando? ¿Hay algo por lo cual necesites en este momento venir al altar y pedirle al Señor que ponga su diestra sobre tu hombro? ¿Hay algo que está causándote sufrimiento y dolor, tristeza a tu vida? Que haga necesario escuchar las palabras de aliento de parte de Jesús para tu vida. Ponte de pie, por favor. Y si alguno desea pasar aquí al altar, doblar su rodilla ante Dios, experimentar su grandeza, su gloria, su poder, simplemente hágalo. Simplemente acérquese a Él y renueve su fuerza, renueve su fe en aquel que dice: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, yo soy el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén.